el uso de la trigonometría. Vamos a ver un problema que se los voy a leer a continuación. El asta bandera monumental de Piedras Negras, Coahuila, es la segunda más alta del mundo. En cierta época del año, a una hora exacta del día, los rayos del sol determinan un ángulo de elevación y proyectan una sombra, como se muestra en esta figura. Esta es la bandera y esta es la sombra que proyecta, que son los 53 centímetros. Y la pregunta es, ¿con qué razón trigonométrica se puede calcular la altura del asta? Y pues es con la tangente, porque si vemos aquí el ángulo opuesto, que es este, no sabemos cuál es su medida, y el ángulo o el cateto adyacente. Entonces la respuesta a esa pregunta es la tangente. Y vamos a calcular cuánto mide el asta con la tangente. Como sabemos, aquí está la fórmula tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero desconocemos cuál es el cateto opuesto. Pero tenemos el cateto adyacente, que mide 53 centímetros. Entonces, como desconocemos la cantidad del cateto opuesto, pero tenemos el ángulo, lo podemos sacar con el ángulo. Sabiendo cuánto mide la altura de la bandera, podemos... el cateto opuesto lo podemos sacar entre el ángulo por 53, que es el cateto adyacente, lo cual nos da 145.61 centímetros, que es la altura, y de ahí ya sabemos cuánto mide el asta de la bandera, que es 145.61 centímetros. Y la otra pregunta es, si se conociera el ángulo de elevación y la altura del asta, ¿sería posible calcular la longitud de la sombra proyectada al asta? Lo cual la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque con esos datos, porque está involucrado con los mismos datos. Y con esto terminamos.